Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. En varios videos de La Fosa Escéptica hemos hablado de los Reyes Magos, esos personajes quiméricos, extraños y sumamente fantasiosos que seguían a una estrella para llegar al lugar donde había nacido el Mesías. ¡Qué historia! ¡Qué misterio! ¡Qué estupidez! Creo que en esta ocasión es necesario y conveniente meterse de lleno a analizar a una de las protagonistas de esta absurda historia, la estrella de Belén. Este objeto del espacio que guía a los magos es un interesante objeto de estudio, Así que pongámonos en el papel de astrónomos y veamos algunas de las más absurdas historias jamás imaginadas por el ser humano y que de paso es tomada como real por millones de personas. Sí, amigos, la estrella de Belén es uno de los fenómenos que los cristianos han tomado como reales y la quieren justificar de todas las maneras posibles. Y para eso han recurrido desde hace muchos siglos a presentar múltiples estudios, casi todos equivocados, para demostrar su historicidad. Sobre esta estrellita viajera hablaré hoy. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito a que se integren a la gran comunidad de La Fosa Escéptica en Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Las sospechas de que todo esto de la estrella es un cuento, pues comienzan desde la Biblia, Pues aunque ustedes no me lo crean, la susodicha estrella de Belén solo es nombrada en el Evangelio de Mateo y en ningún otro evangelio o epístola del Nuevo Testamento, Ningún otro escrito hace alusión a alguna de este extraño fenómeno astronómico. Lo cual resulta, por decirlo menos, pues muy curioso, ¿no? Veamos entonces qué nos dice Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2, sobre esta estrellita viajera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¡Ay, qué belleza de momento! ¿Verdad que sí? Pues no. Lo primero que hay que aclarar es que es imposible, y cuando digo imposible es tomando en cuenta hasta los conocimientos astronómicos actuales, ubicar un sitio tan pequeño como un establo solo con mirar o seguir una estrella. Si leemos con cuidado el versículo 9, dice así: Se detuvo sobre donde estaba el niño. Sin duda, el escritor de esta fábula describe que la estrella bajó hasta colocarse sobre el pesebre para no dejar dudas de quién es el Salvador. Todos sabemos que ni las estrellas, es más, ningún astro que se encuentre en el espacio puede hacer todo esto, ¿verdad? Pero es muy probable que los primitivos judíos, ignorantes en temas astrofísicos, pues lo creyeran así. Pero ya saben cómo son los cristianos. Con tal de justificar a su Dios y a su Biblia, son capaces de cometer los crímenes más horrendos en contra de la razón, ¿no? Esta horda de irracionales sugiere que el fenómeno en cuestión no fue protagonizado por una estrella como tal, que más bien pudo ser un cometa o algún otro fenómeno del espacio. La Biblia es muy clara. La palabra en griego utilizada en el Evangelio de Mateo significa estrella, de eso no hay duda. El todopoderoso Dios, que inspiró al escritor del Evangelio de Mateo, dejó muy en claro que lo que siguieron esos magos era una estrella. También es notable que estos magos que vienen de Oriente relacionen la estrella con un Mesías judío. Si en lugar de ser magos hubieran sido astrólogos griegos o romanos, pues podrían haber asociado la estrella de Belén con Júpiter, el planeta rey, y Régulo, la estrella rey. O si venían de Babilonia, a esa estrella la podrían haber asociado con el planeta Saturno. Podemos notar entonces que los magos tenían algún conocimiento de las escrituras. Veamos a continuación algunas de las explicaciones ofrecidas a través de los años sobre este simpático fenómeno estelar. El primer intento por tratar de explicar de forma natural este fenómeno fue dada por el astrónomo alemán Johannes Kepler en 1614. Kepler determinó que una serie de 3 conjunciones de los planetas Júpiter y Saturno ocurrieron en el año 7 antes de la era común, un hecho que es muy poco frecuente, y relacionó este hecho con la estrella de Belén. Pero cálculos actuales han demostrado que en esa ocasión los dos planetas no se acercaron lo suficiente como para impresionar a los observadores. De hecho, un antiguo almanaque inscrito en una tabla de arcilla hallada en Babilonia sugiere que los astrólogos de la época no le dieron demasiada importancia a este evento. Para realizar sus cálculos, el sabio alemán tuvo que recalcular la fecha de nacimiento de Jesús. Más recientemente, el astrónomo Michael R. Molnar
Molnar ha identificado a una doble ocultación de Júpiter tras la Luna en el año 6 antes de la era común en Aries, como la estrella de Belén. Estas investigaciones se basan en la forma como se conmemoraba el nacimiento de los reyes en la antigua Roma. Unas monedas romanas celebran este evento con la aparición de Júpiter, que era considerado no como un planeta sino como una estrella para los sabios de la época. Estas monedas ubican una estrella y la imagen de un cordero. En la antigüedad, el cordero era atribuido como símbolo del judaísmo y reunido al conocimiento de los astrólogos sobre el nacimiento de los reyes con la estrella llamada Júpiter en conjunción con la luna, que se encontraba en el este de Aries. Así los magos dicen: vimos su estrella en el este. Así que con estos elementos, buscar a Júpiter, que para ellos era la estrella de los reyes, ocurrió el 17 de abril del año 6 antes de la era común. Además, en Aries se encontraba el Sol, Saturno y la Luna. Con estas observaciones, los magos viajaron a Judea y anduvieron preguntando sobre el nacimiento de un rey. El 23 de agosto, Júpiter empieza a retroceder en los cielos y leemos que la estrella iba delante de ellos y es nuevamente seguida por los magos después de la entrevista que tuvieron con Herodes hasta el 19 de diciembre, donde Júpiter se detiene en los cielos y los magos llegan a Belén cuando Jesús ya habría tenido como 8 meses de edad, ofreciéndole oro, incienso y mirra. En esta primera visita, los magos no encuentran al cornudo, a José. La estrella se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Júpiter reiniciará su avance en los cielos a partir del día 20 de diciembre, pero este evento sucedió muy cerca del Sol y habría sido casi imposible verlo, incluso con un telescopio pequeño, del cual no se disponía en esa época, salvo que los Reyes Magos hayan podido saber de esta ocultación haciendo unos cálculos muy complejos, lo cual es muy poco probable. Las ocultaciones de planetas tras la Luna son más comunes, pero Molnar da motivos astrológicos para resaltar la importancia de este hecho. Otra de las explicaciones de este fenómeno astronómico incluyen a una nova, algunas veces identificada como un planeta que hubo en el año 5 antes de la era común, la cual fue registrada por los astrólogos chinos y coreanos. El asunto con dicha explicación es que no hay rastros o huellas de nova alguna en la constelación donde fue observada por los chinos y coreanos. Las últimas explicaciones, que pueden encontrar ustedes en la página del Instituto de Astrofísica de Canarias, hechas por Mark Kitger, argumentan que lo más probable es que la suma de acontecimientos astronómicos, o sea, la triple alineación de los planetas en el año 7 antes de la era común en la constelación de Piscis, más el probable cálculo del ocultamiento de Júpiter tras la Luna cerca del Sol, hayan alertado a los Reyes Magos sobre la gestación de un acontecimiento importante en Judea, pasando a ser la nova, la señal definitiva del nacimiento de un gran rey según sus propias interpretaciones. Pero existen otras hipótesis, igual o más jaladas de los pelos. Por ejemplo, el cometa Halley, que completa su ciclo cada 76 años. Se le ha identificado con un cometa que se observó desde agosto hasta octubre en el año 12 antes de la era común y fue visto durante 56 días. Pero esta hipótesis resulta demasiado aventurada como para considerarla seriamente. Su aparición más próxima al nacimiento de Jesús ocurrió entre el año 12 y 11 antes de la era común, pero fue visible en 1301 y el pintor Giotto se inspiró en el cometa Halley para dar forma a la estrella de Belén de su cuadro Adoración de los Magos. Es el cuadro que estamos viendo en estos momentos. Justo arriba del pesebre se puede ver el cometa, ¿lo ven? Alias Estrella de Belén, y que Giotto pintó 3 años después de la aparición del cometa. La identificación pictórica del famoso cometa como guía de los magos ha perdurado popularmente hasta nuestros días. La estrella que corona belenes y árboles de Navidad suele estar adornada con una cauda que es propia de un cometa. En el año 5 antes de la era común, los astrónomos chinos observaron en la constelación de Capricornio un nuevo astro que permaneció visible por más de 70 días. Pero no está claro si se trataba de una nova o de un cometa. En Occidente nadie parece haberlo observado, y este no es el único caso en que esto ha ocurrido. La espectacular supernova del año 1054 de la era común, descubierta también por los chinos, tampoco fue registrada en Europa. El 24 de abril del año 4 antes de la era común fue observado también por los astrónomos chinos otro cometa o nova, no se tiene certeza de qué fue.
pero esta vez en la constelación del Águila. En el año 6 antes de la era común, Júpiter fue ocultado 2 veces por la Luna en la constelación de Aries. En septiembre del año 5 antes de la era común, Júpiter presentó su acostumbrado movimiento retrógrado. Para un observador terrestre, es como si el planeta se detuviera en su curso respecto a las estrellas fijas, retrocediera y luego volviera a avanzar. Pero esto debe de haber sido observado numerosas veces antes, y no hay ninguna razón para pensar que justo en esa ocasión se le diera un significado fuera de lo común. La hipótesis más elaborada es la que implica una serie de conjunciones de Júpiter con Venus en los años 3 y 2 antes de la era común. En agosto del año 3 ocurrió una conjunción de Júpiter y Venus en el cielo occidental, en la constelación de Cáncer. Posteriormente, Júpiter entró en conjunción con Regulus en el León y en julio del año 2 antes de la era común, nuevamente con Venus. Pero el año 2 parece demasiado tarde como para fijar el nacimiento de Jesús. Siempre habrá un acontecimiento astronómico del cual echar mano cuando se necesite. En relación a la narración de los evangelios, basta con tomar uno de ellos y seguramente podremos relacionarlo con algo que ocurre en el cielo. Hay que tener en cuenta que estamos ante un texto mítico, no histórico. En aquella época, el nacimiento y la muerte de un personaje solía vincularse a algún fenómeno astronómico. Julio César es un excelente ejemplo de lo que digo. Según las leyendas romanas, una estrella apareció cuando nació y cuando murió se vio un cometa. En efecto, se puede encontrar un fenómeno celeste llamativo para cualquier año de la historia de la humanidad que queramos. Si hubo algo que fuera real tras la estrella de Belén, pudo ser cualquier fenómeno en el espacio. Inclusive el apócrifo protoevangelio de Santiago, redactado en algún momento del siglo II, dice lo siguiente. Y los magos contestaron: Hemos visto una estrella muy brillante de un resplandor tan grande que eclipsaba al resto de las estrellas, convirtiéndolas en invisibles. A ver, si este fenómeno fue tan asombroso, ¿cómo es posible que no lo hayan visto los sacerdotes y escribas de Herodes, que tuvieron que esperar a que le llegaran los magos para darse cuenta? ¿Por qué ningún otro historiador judío o romano de la época señala esta extraordinaria actividad en el cielo? Hoy en día solo los fundamentalistas y literalistas cristianos son capaces de apoyar la historia de Mateo y sus reyes orientales persiguiendo como locos una estrella en el desierto. Muchos de estos crédulos argumentan que muy bien los magos pudieron dar con Belén por el estudio astronómico de algún fenómeno estelar. Cosa que es muy poco probable, ¿verdad? Y que luego, una vez en el pueblo, buscaran y preguntaran por el niño encontrándolo en un corral. Esto es completamente incompatible con lo que narra Mateo. En lo que nos describe el primer evangelio, la estrella se detuvo donde estaba el niño. Las escritoras ni siquiera dicen que se detuvo arriba en el cielo, sobre el pesebre, sino sobre el niño. Pensar en otras excusas es negar definitivamente la historia del evangelio de Mateo. Y claro, pues hay otro argumento que nos puede explicar con bastante precisión todos estos hechos y fenómenos estelares relacionados con los magos y la inquieta estrella. Pues que nunca hubo ni estrellas ni magos. Todo esto es producto de la siempre alocada y etílica imaginación de Mateo, que de seguro quería forzar alguna profecía del pasado. En cuanto a la entrevista de los magos con Herodes, pues puedo decir que este Herodes llamado el Grande fue uno de los más sanguinarios y crueles gobernantes de Judea, Galilea, Samaria e Idumea. La gran mayoría de los historiadores de la época lo describen de esta manera. Un gobernante brutal, acostumbrado a intrigas de corte, traiciones y asesinatos. Resumiendo, que Herodes era una bella porquería de ser humano. Para decirlo claramente, pues era una verdadera mierda. Por lo tanto, son muy curiosas, quise decir incoherentes, las decisiones tomadas por Herodes luego de saber las malas noticias que le llevaron los magos. Estos tipos de Oriente le anuncian al rey Herodes que nacerá un rey, el cual por lógica le va a quitar el trono, y les dijo que cuando descubrieran dónde estaría ese rey, le avisaran de inmediato. ¡Ay, ternurita! Obviamente los magos, al ver la ternura de ese niñito, tiradito ahí en un humilde pesebre, rodeado de una vaca, un burro, una abnegada madre y un cornudo, pues decidieron no decirle nada a Herodes, el cual, lleno de odio y colérico, pues manda a matar a todos los niños de Belén. ¿Habrá algún atarantado que se crea este comportamiento de Herodes? ¿Por qué no se puso las pilas y se fue con los magos para encontrar él mismo a Jesús, el usurpador? Digo, si yo hubiera sido Herodes, pues por lo menos mando a unos soldados para que se vayan con los magos, ¿no? O a lo mejor mando a unos espías para que los sigan en secreto. Digo, algo se me hubiera haber ocurrido, pero no. Asombrosamente Herodes no hizo nada de esto. Simplemente se puso a esperar como idiota que los magos fueran, regresaran y le dijeran dónde estaba el niño. La actitud que nos describe la Biblia de Herodes
no es la de un gobernante, es la de un tipo pusilánime y muy idiota, y es completamente contraria a la que nos demuestra la historia. Ningún rey que viera su reino amenazado actuaría con semejante estupidez. También es muy extraño que en el Evangelio de Mateo 2:3 se nos describa lo siguiente, miren. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda la Jerusalén con él. ¿Se turbó toda Jerusalén? ¿Dónde están las pruebas históricas de esa gran confusión general en toda la ciudad? Ningún historiador, bien sea judío o romano, nos cuenta algo sobre este estado anormal de la ciudad. Esto es sin duda alguna otro invento más que se le ocurrió al que escribió el Evangelio de Mateo. Una vez más podemos concluir que después de analizar todo esto, nos resulta muy difícil darle un mínimo de credibilidad a estas historias. Sigue siendo muy insólito, por no decir absurdo, que solo Mateo haga referencia a estos hechos y que ningún otro escrito ni siquiera los nombre. Solo los inocentes niños y su esperanza de recibir regalos en Navidad podrían, con mucha imaginación, creer semejantes idioteces. Y es que eso es la Navidad, un cuento de hadas para niños, pero que algunos adultos creen sin razonar. Bueno, pues hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.